Bien, vamos a hacer un diseño para un circuito sujetador de voltaje. Nos dan esta entrada y nos dicen que esta es la salida. Entonces, nosotros sabemos que los sujetadores están conformados por un capacitor en serie con la entrada y luego tenemos el diodo con una fuente de voltaje, si es el caso. Habíamos dicho también que la suma de los picos de la salida era igual a la suma de los picos de entrada. Aquí tenemos 10 más 10, 20, 17.3 más 2.7, vale 20. Pero nosotros tenemos que ver ahora cuál es la dirección del diodo y cuál es el valor de la batería y cuál es su polarización. Entonces, nosotros podemos empezar a tener algunos truquitos. Por ejemplo, la salida es positiva, entonces ya yo sé que aquí hay menos, más, entonces aquí debería haber una batería más menos, ¿sí? Entonces, la batería debería ser ¿de cuánto? De 2.7 voltios. ¿Eso cuándo? Cuando el diodo esté conduciendo. El diodo estará conduciendo de esta forma, ¿sí? Cuando llegan los 10 voltios de la entrada, este señor se debe cargar enseguida a 10 voltios. Tenemos menos más, la señal de entrada, 10 voltios. Este señor debe empezar a cargarse a 10 voltios, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que si nosotros ponemos la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿cierto? Este más este debería sumarnos los 10 voltios. Si aquí hay 2.7, aquí tiene que haber 7.3. Más menos 7.3. Y aquí tenemos más menos 7.3 más menos 2.7, esto da 10 voltios, ¿cierto? Como este señor está conduciendo, vamos a llamarlo ideal, entonces menos más menos a la salida en el ciclo positivo tenemos 2.7 voltios. ¿Qué pasa cuando viene el ciclo negativo? En el ciclo negativo ahora tenemos menos más. Menos más 7.3 y menos más 10 voltios sería 17.3. Esto hace que este diodo esté abierto, por lo tanto el capacitor se descarga a través de la resistencia, ¿sí? ¿Y cuánto sería? Menos más, menos más, menos más. Que sería menos B0 sería menos B0, menos más, menos el voltaje en el capacitor, menos el voltaje en la fuente. Esto sería igual a 0, ¿cierto? Porque todos son subidas, menos más, menos más, menos más. Es decir, despejamos B0, va a ser igual, pasando B0 para allá, a menos voltaje en el capacitor, menos voltaje en la fuente. El voltaje en el capacitor vale 7.3. Negativo. Y el voltaje en la fuente, menos 10 voltios. Esto daría menos 17.3 voltios, que es la salida que nos están mostrando. Esa es la forma de atacar este tipo de circuitos cuando nos piden que los diseñemos, ¿cierto? Y entonces, haciendo un pequeño repaso, nos dan la entrada y nos dan la salida. Nos piden que los diseñemos. Entonces, si nosotros analizamos, ¿cierto? En el ciclo, en la salida, en el ciclo positivo, tenemos 2.7. Si yo me voy al circuito, porque yo tengo que saber dibujar el circuito, tengo que saber que aquí hay un capacitor, acá hay una resistencia. Y que aquí tiene que haber un diodo con una fuente de voltaje
si es necesario una fuente de voltaje, porque puede que no haya necesidad de una fuente de voltaje. Bien. Entonces, como aquí es positivo, yo vengo haciendo este ciclo menos más menos, ¿cierto? Es para que me dé positivo menos más menos. Entonces, B0 igual, si este voltaje, si este diodo es ideal, sería 0, el voltaje, más 2.7, entonces tendríamos 2.7. Que en ese ciclo positivo, cuando llegan los 10 voltios, el capacitor debe cargarse a los 10 voltios. Pero para que se cumpla Kirchhoff, este voltaje más este voltaje debe ser igual a 10 voltios. Entonces, si aquí tengo 2.7 voltios, aquí tiene que estar los 7.3 porque el diodo es ideal, no hay caída en el diodo. Entonces tenemos más menos, 7.3 y 2.7, 10 voltios, que serían los 10 voltios del ciclo positivo. Cuando viene el ciclo negativo, menos más, como tenemos 7.3 más 10 sería menos 17. Estos menos 17 hacen que el diodo se polarice inversamente, por lo tanto el capacitor tiene que descargarse a través de la resistencia. Siempre el capacitor va a descargarse a través de una resistencia. No se puede descargar ni por un diodo ni por una fuente de voltaje. Estos 17 voltios caerían aquí. Entonces, si aplicamos ley de Kirchhoff, menos más, nos da esta ecuación. Si despejamos, encontramos menos 17.3 voltios. Bueno, vamos a entrar entonces a otro tema, que son los circuitos multiplicadores. De voltaje. Vamos a ver si se ve, porque yo creo que no se va a alcanzar a ver. Circuitos multiplicadores de voltaje. Bien, ¿qué hacen estos circuitos? Toman la señal de entrada, si es un rectificador, una señal que ya está rectificada, y la multiplican por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Esa señal de entrada sale multiplicada a la salida. Vamos a ver el duplicador. El duplicador de voltaje, miremos el duplicador. Estos circuitos también se conforman por capacitores aquí tenemos un capacitor y diodos. Vamos a suponer que estamos alimentando con una onda senoidal B sub M. B sub M seno de omega T. Tenemos un capacitor 1, diodo 1, diodo 2, capacitor 2. Aquí tenemos que saber por dónde es la salida, por dónde está duplicando el circuito, la señal de entrada para tomar la salida. ¿Qué pasa cuando llega el ciclo positivo? Cuando llega el ciclo positivo, este señor se carga a más menos B sub M. ¿Sí? ¿Qué pasa? Este B sub M aquí polariza inversamente el diodo 2. Entonces la señal circula a través del diodo 1. Este señor quedó cargado con B sub M. Cuando llega el ciclo negativo, menos más B sub M. Entonces aquí que tenemos menos más B sub M, menos más B sub M. Este más aquí polariza inversamente a este diodo.
Entonces, este señor se carga a menos más y menos más se carga a 2 B sub M. ¿Cierto? Entonces, este señor queda cargado a 2 B sub M. La señal regresaría por el 2. Este es el duplicador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la salida aquí teníamos B sub M, aquí vamos a tener 2 B sub M. A mí me gusta, ¿cierto?, hacer siempre una tablita para ver los estados tanto de los capacitores como de los diodos. Entonces, si nosotros hacemos una tablita y decimos diodo 1, diodo 2, capacitor 1, capacitor 2, B sub 0. Aquí, ciclo de la señal de entrada. Le vamos a decir, en el ciclo 1, la señal trae B sub M. El diodo 1 se enciende. El diodo 2 se apaga. El capacitor 1 se cargó a B sub M. El capacitor 2 no tiene salida y B sub 0 es 0, que no hay salida en el capacitor 2. En el ciclo 2, cuando llega menos B sub M, este diodo se apaga, este diodo se enciende, este capacitor 1 se descarga y este capacitor 2 se carga a 2 B sub M y B sub 0 sería 2 B sub M. Esta sería la tablita que rige al duplicador de voltaje. Entonces, esa es la forma en que podemos analizar de una forma más sencilla estos circuitos multiplicadores de voltaje. Bien, entonces, repitiendo, cuando llega el ciclo positivo, que tiene B sub M, este señor, que aquí es menos más, que aquí es menos más, carga el capacitor más menos. Lo carga a B sub M. Este capacitor o esta señal positiva en el ánodo del diodo 1 hace que conduzca, en el ánodo, en el cátodo del diodo 2 hace que el diodo 2 se abra. Entonces, C1 se carga a B sub M. D1 se enciende, D2 se apaga, aquí no hay salida, aquí no hay salida. Y en el ciclo negativo que es menos B sub M. Menos B sub M, ¿cierto? Entonces, ahora viene aquí menos más B sub M. De menos más B sub M, menos más B sub M, este positivo aquí en el cátodo hace que el diodo 1 se apague, ¿cierto? Entonces, hace que este capacitor 2 se cargue a estos 2 B sub M. Y como tenemos menos más, este más aquí hace que este diodo conduzca. Y este capacitor quedó cargado a 2 B sub M. Vamos a ver el triplicador de voltaje. A este mismo circuito que está ahí, solamente le agregamos otra etapa. Vamos a borrar aquí, vamos a dibujar el triplicador. De voltaje. C1, C1, C2, C2. Entonces tenemos que añadir
unos capacitores y otro diodo para que esto funcione. Entonces, ya entre este diodo y este diodo, ya aquí no vamos a colocar este, sino que vamos a colocar aquí un capacitor. Capacitor 2. Vamos a quitar este porque aquí va otro diodo. Va un diodo. Tenemos ahí, a ver, diodo 1, diodo 2. Aquí vamos a colocar un capacitor. Perdón. Bien. C1, C2, C3, D2, D3. Vamos a hacer la tablita. El ciclo D1, D2, D3, D1, C2, C3 y B sub 0. Está acabando el semestre y ya estamos quedando sin marcadores. B0, ya ninguno quiere pintar, ya como que también. Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Bien. Cuando llega el ciclo 1, igual que en el duplicador, menos más, este señor más menos se carga a B sub m. Este señor conduce, este señor se abre. Si ese señor se abre, ya para allá no hay más nada. Entonces, B0 lo vamos a tomar entre estos dos puntos. Menos más B0. El ciclo 1 de 1 está encendido, de 2 está apagado, de 3 está apagado, C sub 1 se carga B sub M, este está en 0, este está en 0, B sub 0 tiene B sub M. Cuando llega el ciclo 2, este señor, cambia a menos más, menos más. Este encuentra BM y BM serían 2BM. Este señor con este positivo no se puede cargar. Este señor se carga a 2B sub M. Este positivo hace que este diodo esté abierto y hace que este señor conduzca para que dé la vuelta. Entonces, de 1 está apagado, de 2 se enciende, de 3 se apaga, C1 se descargó a 0 voltios. C2 se carga a 2B sub M, ¿cierto? Se carga al B sub M que tiene C1 más el B sub M de la señal, se carga a 2B sub M. C3 no se carga y aquí va a tener 0, porque entre este punto y este punto, como este señor se descargó, quedó en 0. Y en el ciclo, el tercer ciclo, menos más hace que este señor vuelva y se cargue a B sub M. Este señor, que tiene aquí un más menos, con este menos hace que este conduzca y hace que este señor se cargue menos más. Este positivo aquí hace que este no conduzca y este positivo aquí hace que este no conduzca. Entonces, de 1 está apagado. Repito, este positivo, que son 2B sub M, hace que este señor no conduzca. Este negativo hace que este señor no conduzca. Este negativo hace que este señor conduzca. Entonces, este se carga a estos 2B sub M, menos más. Entonces, C sub 1 se cargó a B sub M.
¿cierto? Que la señal llegó positiva, se cargó a B sub M. Miren que aquí este señor puede tratar de hacer conducir este, pero aquí hay B sub M y aquí hay menos 2B sub M, por eso este señor no conduce. C2 se va a descargar, se descarga totalmente. Y C3 se va a cargar a los 2B sub M. ¿Qué vamos a tener entonces? 2B sub M y un B sub M, vamos a tener aquí 3B sub M. Entonces, entre estos dos puntos, en el ciclo 3 tenemos menos más, aquí se cargó a 2B sub M. Y menos más se cargó a B sub M, ¿cierto? Entonces aquí tenemos entre este punto y este punto, tenemos 3B sub M. Ese es el triplicador de voltaje. Entonces repetimos. Por eso me gusta la tablita, porque vamos a seguir analizando y si ustedes se dan cuenta, al final tenemos B sub M más 2B sub M, 3B sub M. Bien, dijimos que en el primer ciclo, este se cargó a B sub M. Como todos estos capacitores están descargados, este diodo puede conduce y hace el ciclo. Este señor se cargó a B sub M. Cuando viene el ciclo negativo, este señor menos más, aquí va a encontrar un menos más, ¿cierto? Tiene B sub M y B sub M, como aquí hay un positivo con B sub M, este diodo me lo polariza inversamente. Y estos dos B sub M se van a cargar aquí, en este capacitor. Como este es un signo negativo, necesitamos un signo positivo para que esto conduzca, este señor no conduce, queda abierto. Bien. Perdón, este señor sí conduce. Sí conduce. ¿Sí? Menos más, más menos. Bueno. Entonces decimos que diodo 1 se apagó, el diodo 2 se encendió para que pueda hacer el ciclo. Como este señor tenía B sub M, se descarga, queda en 0 voltios. Y este señor se carga a B sub M que tenía C sub 1 más B sub M de la señal, 2B sub M. C3 queda descargado, la salida será 0 ahora porque aquí no hay nada y este señor se descargó. Cuando viene el tercer ciclo, otro es el ciclo positivo, este señor menos más carga este a B sub M. Pero este señor tiene 2B sub M, polariza inversamente a este negativo polariza inversamente a este y este negativo polariza directamente a este. Para que este señor se descargue a través del diodo por AC3. Entonces, estos 2B sub M que hay en C2 caen en B3. Entonces, aquí tenemos menos más 2B sub M y aquí tenemos menos más 3B sub M. Entonces, entre este punto y este punto tenemos el triplicador de voltaje, la señal de entrada que es B sub M, a la salida tenemos 3B sub M. Y así podemos encontrar 4, 5, 6, 7, varias números enteros multiplicando el voltaje de entrada. Entonces la idea es, independiente del circuito, ¿cierto? Nosotros vamos viendo su comportamiento y tenemos que tener claro que si hay 3 capacitores es un triplicador. Si hay 2 es un duplicador. Si hay 4 vamos a tener un cuadriplicador de voltaje. Entonces, si a mí me pintan 4 capacitores, ya yo tengo que saber que hay un cuadriplicador y tengo que ver en dónde me está dando 4 veces la señal de entrada para poder decir, este es un cuadriplicador, me está cuadriplicando la señal de entrada. Entonces, como aquí hay 3 capacitores, yo hablo de un triplicador. Entonces, aquí tengo B y 2B sub M, 3B sub M. ¿En dónde están los 3B sub M? Entre estos dos señores. ¿Sí? Entonces tengo que saber en dónde voy a colocar la salida. Bueno, entonces ya con esto, ya sí quedan los temas concluidos con referente al curso de semiconductores. En el final se va a evaluar toda esta parte, tanto de diseño, sujetadores, recortadores y multiplicadores de voltaje. Bueno, muchachos, cualquier duda me pueden escribir, con gusto resolveremos todas las inquietudes. Gracias.